todos, soy Eric Rodríguez, tengo 32 años, estoy casado con Sara, tenemos 3 hijos y desde este año soy pastor en la Iglesia Evangélica Baptista de Vilanova y la Geltrú, a la que estás más que invitado siempre que quieras, así que cuando te apetezca apareces por aquí. Bienvenidos a una nueva entrega de la Biblia y su mensaje en las redes. Como sabéis, estamos siguiendo el comentario de Lucas de nuestro querido hermano José de Segovia. Y hoy llegamos a una porción muy interesante del Evangelio, que es la que se encuentra en Lucas capítulo 20, a partir del versículo 9, y nos llevará hasta Lucas capítulo 21, versículo 4. Y quería empezar diciendo que en esta porción vamos a ver una faceta de Jesús que quizá no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Porque ya sea en las propias iglesias, ya sea en la sociedad, nos venden a un Jesús un poco descafeinado, ¿no? Un Jesús como muy buenazo, un Jesús como un pelele, ¿no? Que es incapaz de decir nada negativo a nadie, que es incapaz de corregir a nadie. Y lo que vemos en esta porción es que, ostras, Jesús sí que es muy compasivo, es muy misericordioso, es muy amoroso, pero de alguna manera Jesús también era duro en cierto sentido. Jesús también era valiente y pues muchas veces iba al grano y no dejaba que sus enemigos pues simplemente dijeran lo que quisieran, sino que Jesús les rebatía. Y si empezamos por el versículo 9 del capítulo 20, vamos a ver que Jesús explicó una parábola que también tenía su tela, y que iba directa al corazón de los líderes religiosos de esa época. Y era una parábola donde él hablaba de un propietario, ¿no?, que tenía unas tierras, que contrató pues, a unos labradores y que después de un tiempo pues, envió a alguien para buscar unos frutos, pero estos labradores lo rechazaron, le expulsaron y no le dieron, ¿no?, lo que el propietario quería. Esto ocurrió varias veces hasta que este propietario pues envía a su propio hijo y dice: a mi hijo, a ese lo respetarán. Y en cambio cuando llega el hijo dicen: este viene a quedarse en la tierra. Vamos a matarlo y así la tierra acabará siendo nuestra. Jesús luego un poco nos da a entender que esta parábola pues va dirigida, ¿no?, a estos líderes que no han estado haciendo su trabajo en Israel, y ellos lo pillaron porque luego en el versículo 20 se nos dicen que ellos sabían ya que Jesús estaba hablando de ellos en esta parábola. Lo interesante es ver cómo Jesús da un mensaje un poco duro, ¿verdad? Porque cuando acaba esa parábola dice: bueno, ¿y qué hará el propietario con estos labradores malvados? ¿Los va a dejar que hagan lo que quieran? ¿Les va a dejar que sigan de esta manera? Dice: no, les quitará la tierra, se la dará a otros para que la trabajen y además pues, castigará a los labradores malvados. Y luego les dice una cosa, porque fíjate, versículo 17 les dice: mirándolos fijamente, Jesús les dijo: entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Jesús les está diciendo: vosotros me estáis rechazando a mí, pero yo soy la piedra más importante de la construcción, no solo de la historia de Israel, de la historia del mundo entero. Jesús era la piedra sobre la que todo el universo está fundamentado. Y está diciendo: vosotros la estáis rechazando. Y les dice, versículo 18, todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Vaya mensaje, ¿verdad? No es el típico sermón que solemos escuchar, pero realmente son palabras que Jesús mismo dice a sus oponentes. Y como nos recuerda José de Segovia, autor del comentario, todos tendremos que dar cuenta, ¿no? Fíjate, dice: no confundamos la paciencia de Dios con indiferencia.
Es cierto que en esta parábola vemos como Dios va enviando una y otra vez, aunque los tratan mal, pues sigue enviando hasta que envía a su Hijo. Pero dice, no confundamos su paciencia con indiferencia. La paciencia de Dios no es infinita. No sé si alguien te había dicho lo contrario, pero la paciencia de Dios no es infinita. Tendremos un día que enfrentarnos con Él cuando juzgará a toda persona. Y realmente esto es un pensamiento que vale la pena tener y que vale la pena darle vueltas, porque un día seremos juzgados por Dios. Todos aquellos que quieres serán juzgados por Dios. Ahora, en ese juicio, ¿a qué podrán acudir? ¿A sus obras? Si vemos en estos versículos, si vemos en los diferentes enfrentamientos que Jesús tiene con los líderes religiosos, lo que vemos es que estos líderes están confiando siempre en sus capacidades, confían en sus obras, confían en su capacidad de memorizar las escrituras, en ponerse historias por aquí, por allá. Estos líderes religiosos confiaban en sí mismos para estar bien delante de Dios. Pero Jesús constantemente está llamando a sus discípulos a que no confíen en sus propias fuerzas, sino que solo confíen en lo que Jesús puede hacer por ellos. Entonces, en los siguientes versículos vamos a ir viendo cómo Jesús y los líderes van teniendo sus más y sus menos, ¿no? Le intentan pillar, primero le intentan pillar con preguntas así del tono político, ¿no? Porque saben que si se equivoca, que si responde mal, entonces quizás son los propios políticos ya los que se cargan a Jesús. Y por eso le hacen la famosa pregunta de, oye, ¿hay que pagar impuestos al César? Jesús no permite que le pillen, sino que responde claramente y dice, hay que pagar impuestos, pero es más importante aún dar a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Esta frase mítica, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en el comentario de José de Segovia podemos ver, ¿no?, como mucha gente piensa que Dios y el César están al mismo nivel y que a veces tenemos que compartir, ¿no? Bueno, pues esto es para el César, esto es para Dios. Y desgraciadamente a veces en nuestra vida también ponemos a Dios al nivel de otras cosas, ¿no? Dios está aquí, pero bueno, mis aficiones están aquí al mismo nivel, mi familia está por aquí, mi pareja por allá. Y nos vamos dividiendo. Pues este domingo sí que voy a la iglesia. Dios, este domingo voy a ir para ti. Pero el siguiente domingo, hombre, tengo que atender a mi familia, tengo que atender a mi pareja. Pues entonces no iré al culto. Por ejemplo, yo no digo que tú lo hagas, pero puede ser que pensemos de esta manera. Lo que Jesús nos lleva a ver es que no nos permite pensar así. Dad al César lo que es de César, pero sobre todo dad a Dios lo que es de Dios. Y nuestro hermano José de Segovia también nos lo plantea, ¿no?, de una forma muy interesante. ¿Qué hacemos entonces con el dinero que recibimos, la casa, el trabajo, la salud, las oportunidades, las fuerzas, el celo, los dones y talentos que recibimos? ¿A quién se los damos? A César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Te animo a que te plantees cómo estás sirviendo con lo que Dios te ha dado. Ya sé que quizá piensas que no eres gran cosa o que no tienes muchos dones o como que ya en el futuro servirás, ¿no?, con lo que Dios te ha dado. Pero lo cierto es que esa forma de pensar es un fracaso. Esa forma de pensar no te lleva a ningún lado. Plantéate hoy mismo si estás dando a Dios lo que es de Dios. Es decir, si le estás dando a Dios toda tu vida, todo lo que tienes. Solo cuando hagas eso realmente podrás ser feliz como quiere este mundo. Solo cuando hacemos eso realmente estamos completos y cumplimos el propósito de nuestra existencia. Ahora, hay muchas más cosas en estos versículos, no las podemos hacer todas, pero sí que te quiero dar una pequeña pincelada de algo que es muy importante y es lo que Jesús cree sobre las Escrituras. Aquí hay dos pasajes, uno es el tema de los saduceos y la resurrección y más adelante el propio Jesús hablando del Salmo 110.
Y lo que vemos en estos dos pasajes es la visión de Jesús respecto a la Escritura. Primero, los saduceos eran un grupo de personas que no creían que había resurrección y solo creían de forma especial en los 5 primeros libros de la Biblia. Y decían, ahí no hay resurrección ni hay nada, así que no me cuenten milongas. Jesús le demuestra desde esos mismos libros cómo la resurrección ya es algo que está latente en los primeros libros de la Biblia. Y Jesús lo hace recurriendo al tiempo verbal de un verbo, porque se va al episodio, ¿no?, de Moisés cuando se encuentra la zarza ardiendo y Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no dice, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jesús usa este tiempo verbal para demostrar que ya había resurrección, o sea que la resurrección es una idea que está en la Biblia desde el principio y que en el futuro disfrutaremos de un estado, los que somos creyentes, por supuesto, los que hemos creído en Jesús, disfrutaremos de una vida eterna junto a Dios. Más adelante Jesús mismo recurre entonces al Salmo 110 para demostrar o para señalarse a sí mismo como el Mesías, ¿no? Y que esas pretensiones que Jesús mostraba en sus palabras no eran algo antibíblico, no iban contra las Escrituras, sino que las propias Escrituras demostraban que había un descendiente de David que iba a ser mayor que David, que había un descendiente de David que iba a ser pues el mismo Dios, el Mesías, el que iba a salvar realmente a Israel. Y ese era Jesús. Y lo que quiero que veas con estos dos ejemplos es que Jesús realmente creía que la Biblia era la palabra de Dios. Jesús estaba convencido de que lo que encontramos, en ese caso en el Antiguo Testamento, son las mismas palabras de Dios. Y te animo a que te plantees si tú piensas de la Escritura lo mismo que Jesús, o tú crees que, tu visión es más clara que la de nuestro Señor, tu visión te permite entender cosas de la Biblia que el mismo Jesús no entendía. Te animo a que te plantees si la forma en que te acercas a la palabra es realmente creyendo que son palabras del mismo Dios. Y si es así, si realmente lo que tenemos en la Biblia son las palabras de Dios, ¿estamos dejando que afecten a nuestra vida? ¿Estamos mostrando que realmente tienen autoridad para decidir lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, lo que pensamos o lo que dejamos de pensar? Plantéatelo si es así como te acercas a la Biblia, y te animo que si no lo haces, si todavía no crees o te tomas la Biblia un poco a la ligera, ¿no?, pensando que está escrita para otro tiempo, para otras personas y que para mí pues no tiene tanta importancia. Pues te animo a que saques esos pensamientos de tu mente y que realmente vivas de lo que la palabra de Dios te dice, que te la tomes en serio y que puedas dejar que tu vida sea transformada por ella. Finalmente, vemos cómo Jesús acaba esta sección un poco lanzando otro dardo a los líderes, a los religiosos, aquellos que confiaban en sus propios méritos para estar bien delante de Dios, ¿no? A partir del versículo 46 empieza a decirles, cuidaos de los maestros de la ley, les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas. Esta gente vivía de la apariencia, vivía de lo que obtenían al ser admirados por los demás, ¿no? Y Jesús está, derrumbando los cimientos de estas personas, está diciéndoles, es que no tienes que confiar en todas estas cosas para estar bien delante de Dios. Realmente lo único que puede, llevar a una persona a estar bien delante de Dios es lo que vamos a ver a continuación. El capítulo 21 empieza con la famosa ofrenda de la viuda. Y haciendo ese contraste, ¿no?, entre religiosos, entre gente que confía en su apariencia, Jesús
ahora se fija, ¿no?, en aquellos que traían ofrendas, pero ofrendas, las que pesaban, y las ponían ahí en el templo y estaban muy contentos de, mira Señor, mira qué generoso que soy, mira cómo te estoy bendiciendo con mi dinero. En cambio, Jesús no se fija en esas personas o no las destaca, sino que Jesús destaca a otra persona. Jesús destaca a una viuda pobre. Y en el versículo 3 del capítulo 21 leemos: os aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Aquí vemos a una mujer sin recursos, una mujer pues realmente en una situación lamentable, pero es una mujer que echó más que aquellos que traían mucho oro. Era una mujer que echó todo lo que tenía para vivir. Y esto es lo que Dios nos llama a hacer. Dios no nos llama a hacer grandes ofrendas que impresionen a los demás. Dios no nos llama a ser súper religiosos, a hacer las oraciones más finas que te puedes imaginar. Dios no nos llama a ser el que cante más fuerte o levante más los brazos en la iglesia, pero el resto de la semana viva apartado de Él. Dios nos llama a entregarle todo lo que es nuestro, a confiar en Él para nuestro vivir diario incluso. Aquí la mujer echó todo lo que tenía para su sustento. Ahora, no es que tú y yo estemos bien delante de Dios por echar todo lo que tenemos. No es que Dios nos acepte y esté ahí calculando lo que es nuestro y diciendo, cuando realmente echan todo lo que tienen para vivir, entonces les acepto, entonces les amo, entonces les quiero. No, el mensaje del Evangelio es distinto. El mensaje del Evangelio es aquel que dice que Dios es el que echó todo lo que tenía para que nosotros estuviéramos bien con Él. El mensaje del Evangelio no es que tú dependes de tus ofrendas, tú dependes de tus sacrificios para estar bien delante de Dios. El mensaje de Jesús es que tú y yo dependemos de su ofrenda, de lo que el mismo Dios ha dado para que tú y yo estemos bien. Y solo cuando nos damos cuenta de esto y empezamos a vivir de esta manera, pensando en lo que Dios ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros podemos hacer por Él, realmente vivimos una vida liberada de religiosidad. Nuestro hermano José de Segovia, en su comentario, nos hace pensar de esta manera. Dice: no sirve de nada decirnos que debemos ser más generosos. Nuestro corazón tiene que cambiar. Y eso solo lo puede hacer la fe en el Evangelio. En 2 Corintios 8:9, Pablo pide a una iglesia una ofrenda para los pobres, no por mandato, sino como una respuesta genuina de amor. Esto es posible solo si conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza seamos ricos. Piensa en el coste de su gracia y eso te hará generoso. Te animo a que pienses en lo que Jesús ha hecho por ti, de forma que eso te libere para servir a Dios con todo lo que tienes. No pienses en acercarte a Dios con tus esfuerzos, no pienses en acercarte a Dios dependiendo de tus capacidades o dependiendo de tu imagen religiosa, ¿verdad? Acércate solo a Dios pensando en lo que Él ha hecho por ti. Y de esta manera podrás servirle y podrás vivir una vida plena y finalmente podrás estar con Él en la resurrección cuando disfrutaremos de una vida perfecta, una vida en presencia de nuestro Dios. Gracias por escuchar este vídeo. Te animo a que sigas atento a los siguientes vídeos y a que sigas estudiando este maravilloso comentario de Lucas. Y bueno, pues nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo muy fuerte. Adiós.